Anda dijo que la ley aprobada a inicios de este año ahora merece ajustes y hay que satisfacer también la demanda de energía que tiene el territorio ecuatoriano. El Ministerio de Energía debe ajustar lo establecido y hay que una producción. ¿Qué va a pasar con esa sobreproducción? ¿Cuáles serían los costos? También se Buenos planteó. días. Recordó que la Comisión de Fiscalización reveló en un informe que este año solo se han ejecutado 62 millones de dólares en materia de energía. Siguiente Buenos días. intervención, la número 8, corresponde a la asambleísta Sí, se le Lucía escucha, Pozo. legisladora. Señora Presidenta, Sí, le muchísimas escuchamos, gracias. legislador. Agradezco su confirmación. Buenos días, señora Presidenta, colegas legisladores, un saludo muy cordial para todos ustedes. En esta mañana en la que nos vemos abocados a resolver y a debatir sobre el último proyecto de ley económico urgente enviado por el señor presidente de la República. He tenido la posibilidad de solicitar a la señora presidenta de la comisión ser recibida en la misma para presentar algunos aportes importantes respecto de la misma. Lamento que no hayan sido tomados en consideración, entendiendo que la intencionalidad de este proyecto de ley precisamente es tratar de impulsar de una u otra manera la intervención de privados para ayudar a solventar el problema energético que tenemos hoy por hoy en el Ecuador. Creo que es importante dejar por sentado y empezar esta intervención indicando que, como ya se ha dicho aquí públicamente, la aprobación de esta ley no va a solventar el problema energético, menos aún cuando todavía de adentro del gobierno y cuando hay funcionarios que, entendiendo que hay una disposición emitida ya por la Asamblea Nacional en concordancia con un pedido del Ejecutivo, cuya ley fue aprobada en enero. Me refiero a la primera ley económica urgente de eficiencia energética que mandaba que hasta el 30 de junio legisladores se debían emitir los informes necesarios para transparentar los costos de la generación eléctrica en el país. Eso sigue estando violentándose flagrantemente, pues estos funcionarios hasta la fecha, han pasado ya casi 4 meses, siguen sin presentar esos informes, pese a que existía una fecha límite, una fecha tope, para que estos costos se transparenten y de una u otra manera ir solventando y resolviendo el problema estructural, que son los costos en la generación. Eso no se ha dado y tampoco vemos correcciones desde el Estado para que se pueda corregir esa situación. Esos funcionarios ya no deberían estar ahí. No sabemos por qué los mantienen pese a que violan flagrantemente el pedido del Ejecutivo que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Ahora bien, refiriéndonos exactamente a este tema, es cierto que esta nueva ley está solicitando incrementar la capacidad de producción eléctrica de los privados de 10 a 100 megavatios, ¿no? Pero hay que tener mucha claridad que solamente eso se está haciendo en proyectos de energía renovable no convencional, por cierto, ¿no? Pero entre otras cosas, hay que decir algo que a mí particularmente me desconcierta. La comisión elimina las garantías de pago en favor de los inversionistas, que es precisamente esa ausencia durante todo este tiempo lo que ha impedido que estos proyectos o los interesados en estos proyectos puedan intervenir, lo que ha mantenido represados varios proyectos que tienen que ver sobre todo con energía fotovoltaica, energía eólica, sin permitir que estos realmente logren desarrollarse. Y eso es grave, porque son importantes proyectos en todo el país que se siguen desechando a causa de esta situación. El artículo que contemplaba también incentivos para la inversión ha sido borrado de un plumazo en la comisión. No recoge tampoco las propuestas de la Cámara de la Producción. Y esto, pese a que se borran temas muy importantes que han sido plasmados dentro del proyecto del Gobierno Nacional, ha sido aprobado con una mayoría de la bancada del gobierno en la comisión. A mí particularmente aquello me desconcierta y viene al Pleno en un primer debate bajo esas consideraciones que creo que es un tema que hay que tenerlo pendiente. Por otro lado, quiero insistir a la señorita presidenta de la comisión y a los miembros, si realmente queremos ayudar al Estado en esta falta de capacidad que ha tenido de poder sostener el problema y la materia energética en el país, tenemos que realmente darle condiciones a los privados para que puedan intervenir. Nosotros hemos hecho propuestas que cruzan porque, por ejemplo, se habiliten, es que estos títulos habilitantes que hayan sido otorgados mediante el proceso de licitación se aprueben cuando tienen o tengan que migrar o requieran migrar de generador a autogenerador o viceversa.
Los proyectos de hasta 1 mega de operaciones tienen que ser regularizados, aplicando lo dispuesto no solamente en lo que ya se ha establecido en la ley, sino que con mucha más celeridad a partir de esta nueva ley que se intenta tramitar en la Asamblea Nacional. Hay otro tipo de modificaciones que se quedan pendientes. Tienen que gozar de estabilidad, que estar protegidos por principios de seguridad jurídica. Si ahora no queremos dar garantías, ¿qué garantías sin seguridad jurídica y sin ese aval del Estado podemos darles a los privados? Y ahora lo que hace es que se modifican unilateralmente. Entonces, estamos diciendo una cosa, pero seguimos por medio de una segunda ley actuando de la misma manera, lo cual lo único que garantiza es que no vamos a dar ninguna respuesta y ninguna solución. Por otra parte, yo había hecho también una consideración que vuelvo a dejarla por sentada. Hay que prohibir el establecimiento de contribuciones, impuestos, tasas, cualquier otro gravamen de carácter económico que se quiera imponer como requisitos adicionales a los que ya están establecidos en la ley para el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables no convencionales, porque esas siguen siendo las trabas para que estos proyectos puedan desarrollarse, para que puedan generarse, para que puedan desarrollarse. No podemos seguir dando estado que esto suceda. Hay que declarar de interés nacional todo proyecto de generación de energía eléctrica desde la emisión del certificado de calificación o el título habilitante hasta que se revierta el mismo al Estado. Ahora, legisladores, es importante que ustedes conozcan y hay que hacer una investigación al respecto. Hay que entender por qué hecho, quién financia algunas organizaciones no gubernamentales, ONGs que aparecen a obstaculizar el hecho de que se desarrollen este tipo de proyectos. ¿Quién financia carteles, movilizaciones, buses? Hay varios interesados en que algunos proyectos no se den porque ganan 3 y 4 veces más de lo que significa otorgar esto a concesiones serias, responsables y locales. Eso es muy importante. Por otro lado, también había solicitado el hecho de que se incorpore que las iniciativas privadas puedan tener solicitudes de concesión de proyectos de generación para potencia instaladas. Yo no sé, aquí se había manifestado en la comisión que no deberían ni siquiera tener techo, cuando se habían planteado 200 megas, pero hay que hacer esa revisión en efecto si es que queremos impulsar esto con garantías, con soberanía, por supuesto que sí, pero también con el ánimo y el objetivo de resolver el problema serio que tenemos de falta de abastecimiento. El Estado tiene que interferir con responsabilidad en esa capacidad privativa que tiene a través del gobierno central para satisfacer estas necesidades del servicio público. Deben ser terceros interesados. Entonces, no podemos dejar de lado esto solamente encargado a las concesiones, el cumplimiento de estos artículos. El Ministerio de Energía y Minas tiene que aprobar el aumento de capacidad de generación eléctrica para proyectos de generación y autogeneración privados. ¿Sí? Y en ese sentido, las garantías tenemos que acotarlas dentro de este proyecto. Eso no puede quedar por fuera si queremos que esto no siga siendo letra muerta. De la misma manera, vuelvo a insistir en otorgar esas exoneraciones tributarias y arancelarias a toda tecnología y equipamiento destinado a la generación eléctrica renovable. No logro entender por qué queremos dejar de lado esas exoneraciones. Hay que disponer la extensión total del pago del IVA nacional a las importaciones y los aranceles de importación para las partes y unidades funcionales, repuestos para los equipos, no solo de algunos, sino también para las turbinas hidroeléctricas, eólicas, paneles solares, inversiones para la generación fotovoltaica, esas turbinas de vapor, de gas, los generadores sincrónicos para este tipo de tecnologías que puedan conectarse a la red, transformadores de potencia, de alta tensión, cables para líneas de transmisión. Todo esto cuesta y no están ahora exentos de ese 5% de salidas de dinero. Entonces, señores legisladores, si queremos realmente impulsar una generación eléctrica, primero que cubra el déficit y el desabastecimiento, segundo que sea sostenible en el tiempo, tercero que sea real, con costos de generación reales, que consideren la depreciación en la operación, en el mantenimiento de toda la infraestructura y el patrimonio energético de los ecuatorianos. Tenemos que abrir esa posibilidad para, sin pensar con egoísmo en un punto como este,
observar la necesidad del país. Nosotros, como Estado, a la fecha, no hemos podido solventar el problema energético y desde esta asamblea debemos dejar por sentada la posibilidad de que esta sea una norma abierta para que los importadores, en ese sentido, para que los inversionistas en el tema de la generación puedan trabajar con seguridad jurídica. Yo únicamente quiero dejarles esta reflexión final a todos. Me preocupa y me gustaría una aclaración por parte de los miembros de la comisión, como si el señor presidente de la República necesita este instrumento para poder generar esa energía, para poder dar las garantías necesarias. Prácticamente se mutila el proyecto original y esto se aprueba en una comisión con mayoría de bancada de gobierno. Realmente, y fuera de cualquier tinte que no es político en un momento como este, sino de orden técnico, quiero entenderlo, porque este es un proceso que debemos respaldar la ciudadanía, todo lo necesario, y desde la Asamblea Nacional respaldarlo para que pueda operativizarse de una manera adecuada y real. Pero si lo mutilamos de esta forma, si no damos las garantías necesarias, ¿cuál va a ser la respuesta? Después que nos vuelvan a echar la culpa a la Asamblea Nacional, que nos digan que nosotros no lo aprobamos cuando sí lo aprobamos en enero. Lo aprobamos también con los votos de la bancada de gobierno. Recuerdo que el presidente felicitó a la Asamblea y ahora viene un proyecto mutilado de la misma comisión. Entonces, queremos apoyar este proyecto. Hay que apoyar todos los proyectos que puedan resolver el problema energético. Esto no lo va a resolver de un plumazo, pero si es un primer paso, vamos tomando decisiones serias, responsables y de largo plazo. Gracias, señora presidenta.